Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Estos días están teniendo lugar sendos juicios por parte del personal de la zona portuaria de Ferrol. Hablan de un empleo temporal y precario, de la situación por la que está pasando ahora mismo el puerto. Vamos a hablar esta tarde y lo vamos a hacer con Fran Pena, de la sección sindical de comisiones obreras de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Muy buenas tardes, Fran, y muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Estaba comentando que está habiendo varios juicios, pero creo que primero nos gustaría que nos pusieras un poco en situación las labores que se desempeñan en este servicio marítimo portuario. Cuéntanos un poquito. A ver, en este caso los juicios que han tenido lugar la semana pasada, mañana hay otro más, son personal de la Policía Portuaria, pero que bueno, que hay más casos a lo largo del resto de puertos de interés general que también atañen a servicio de mantenimiento y taller, servicio de soporte, administración. O sea, no es algo único y exclusivo de la Policía Portuaria, aunque aquí en Ferrol los compañeros que han denunciado son de la Policía Portuaria. Las funciones que realizan esos compañeros, pues muchas y muy variadas, desde las que nos encomienda la Ley de Puertos y el convenio colectivo, funciones de seguridad, protección, explotación. Realmente es un poco ser los ojos del resto de departamentos, ser los ojos en los muelles. Además también tenemos funciones de tráfico marítimo, tráfico terrestre, y en el tráfico marítimo tenemos en nuestra torre de control, en el CCS, Centro de Coordinación de Servicios, siempre tenemos allí mínimo un policía. La verdad es que por operativa deberíamos de tener un mínimo de 2, porque se hace muy pesado un trabajo en el que tienes que atender a más de 50 cámaras, más de 8 postes SOS, los diferentes muelles, la cantidad de buques y de maniobras que se realizan, que tenemos que llevar control de todas ellas. Incluso las unidades navales se comunican con prácticos y con nuestra torre de control para informar y coordinar con lo que es la parte, digamos, mercantil de ese tráfico marítimo con la parte militar. ¿Cuántas personas intervienen más o menos en este trabajo? A ver, tenemos ahora mismo un servicio mínimo en el puerto interior de 3 personas, que sería una dedicada a lo que ya he dicho de la torre de control, una al control de accesos en el acceso norte y otra para los muelles. Y en el puerto exterior de 2 personas, una para el control de accesos y otra para los muelles. Necesitaríamos más, pero como te comentaba antes, al igual que en otros departamentos, el departamento de calidad, de dominio público, de explotación de operaciones portuarias, seguridad, recursos humanos, tenemos falta de personal en todos los departamentos, y realmente siendo un puerto tan eficiente, porque tenemos muy buenos números y estamos, creo que era el 6º o 7º por la cola en cuanto a plantilla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos muy productivos, porque realmente cada una de las personas que trabajamos en el puerto, pues hacemos nuestro trabajo y siempre un poquito más para sacar adelante el día a día, y bueno, eso influye en los buenos números que tenemos, ¿no? ¿Qué supone para los trabajadores esta falta de personal o para el puerto en sí? A ver, yo creo que lo más complicado es cuando te requiere un usuario. Un usuario, quiero decir, me refiero no solamente a las compañías que trabajan en el puerto, ya sean armadores, capitán de un buque, estibadores, empresas consignatarias o simplemente
ciudadano o ciudadana de Ferrol o comarca que paseando por el puerto ve algo, necesita algo y nos llama. Hay veces que si tenemos gente se puede acudir rápido, otras veces nos es imposible porque nos falta personal o nos faltan medios en un momento dado, y lo mismo pasa en otros departamentos. A la hora de atender un trabajo, pues tenemos nuestras dificultades. De todas maneras, hay que decirlo, somos un ejemplo en muchas facetas, como es, por ejemplo, en el Departamento Económico Financiero. Somos un ejemplo dentro de puertos y de otras administraciones a la hora de realizar los pagos de las facturas, porque teniendo un margen pues más amplio, pues se pagan con... O sea, somos buenos pagadores y en poco tiempo. Luego hay situaciones más complicadas. Comentabas antes lo del servicio marítimo. El servicio marítimo, en principio este servicio marítimo se instaura para llevar unas funciones de vigilancia, de apoyo a la entrada de cruceros, de buques con mercancías peligrosas y de revisión de los muelles y nuestras instalaciones. Pero la necesidad, la gran cantidad de embarcaciones menores, sobre todo de pesca, que faenan en las aguas portuarias. Para hacernos una idea, nuestras aguas portuarias, nuestro dominio público portuario marítimo, sería desde la entrada de la ría, aunque tenemos una zona 2 fuera, que sería en la ría de Ares, una zona de fondeo, y justo en la entrada hay un triángulo que también sería zona 2, y luego la zona 1 comprendería desde el dique de abrigo del puerto exterior, hasta el puente de las Pías, y luego desde el puente de las Pías hasta la desembocadura del río sería zona 2. Entonces todas esas aguas nosotros debemos de llevar un cierto control. Es nuestra responsabilidad por ley, y claro, ahí muchas veces se dan situaciones, a veces pequeños incidentes y otras veces accidentes, que nos requieren para que actuemos. Claro, en situaciones de emergencia, una situación de emergencia en el mar no es como en una carretera. En una carretera te para el coche, tienes un pequeño accidente y pues tú mismo señalizas, te apartas y esperas a que venga alguien a socorrerte, y bueno, pues puedes esperar a lo mejor a veces mucho tiempo y no tiene por qué haber un peligro para ti. Pero en el mar todos sabemos que, aunque dentro de la ría las condiciones meteorológicas no son como fuera, pues todos conocemos nuestra ría y sabemos que tanto desde la temperatura de sus aguas como a veces el viento y otras cosas, pues tiene cierto peligro y hay que actuar pues con rapidez. Por eso muchas veces la torre de control de Coruña, Sasemar, nos llama, porque mientras ellos movilizan sus unidades, que tienen su base en Coruña, claro, el tiempo de respuesta es muy corto el de ellos, pero luego tienen un viaje hasta Ferrol. Entonces hay veces que no pueden ponerse, por decirte, un lugar en el medio de la ría entre Bazán y Reganosa, por ejemplo, pues a lo mejor en menos de media hora les es muy complicado ponerse. Y nosotros en 5 minutos pues podemos estar allí. De hecho, bueno, hemos tenido en los últimos 12 años 7 rescates de personas. Hemos participado con el 112 y con otros servicios de emergencias como Protección Civil, Bomberos de Ferrol, con la Marina, con Sasemar, con la Guardia Civil, Policía Nacional, en búsqueda de personas desaparecidas, recogido cuerpos. Aún hace unos días, la semana pasada, con la entrada de un gasero, un nuevo tráfico, ¿no? Gas que viene de Siberia para Reganosa, pues tuvimos que salir en la embarcación. Prácticamente no había gente, pero hubo que salir porque las condiciones así lo requerían. Demos cuenta que en el puerto de Ferrol tiene una entrada muy complicada, sobre todo para los grandes buques, porque entre Castillos es un canal angosto en la que esos buques no pueden pararse en seco, no pueden maniobrar, ir a babor o estribor
porque podrían encallar. Y entonces cualquier artefacto flotante o cualquier problema que tengan en el canal o en la entrada, pues puede resultar problemático. Y tuvimos que salir, y los compañeros que estaban ese día de guardia salieron con la embarcación, un patrón y un marinero, y sacaron del agua pues, lo que en principio parecía un tronco. No había mucha luz en ese momento, al final de la tarde, cuando se estaba haciendo de noche. Era un árbol en sí. Entonces, pues con la pequeña embarcación que tenemos, pues fuimos poco a poco sacándolo de lo que es el canal de navegación para que pudiera pasar el gasero. Y pues desde eso a socorrer a un pescador que pues tiene un problema en la embarcación y requiere de nuestros servicios, y le echamos una mano para desde la zona de pesca donde está, a llegar a los pantalanes, a ayudar en batimetrías de nuestros propios muelles, un poco para lo que se nos requiera en ese momento. Y es uno de los ejemplos en los que pues, estamos faltos de personal, porque aunque estamos profesionalizados, tenemos 24, 25 personas, que, entre patrones y marineros, que han ido ellos mismos a la Escuela Náutico-Pesquera de aquí de Serantes, que tenemos la suerte de que la tenemos aquí, y pues esa formación, si no, tendríamos que ir o a Jovellanos, a Asturias, o a Bamio. Entonces nos ha sido muy fácil hacerlo por la disponibilidad que tenemos, pero claro, nos hace falta más personal para que pueda quedar gente en el muelle, para que esas personas puedan... Tras conocer las funciones que se llevan a cabo, ahora sí que es el momento de conocer por qué se están llevando a cabo estos juicios. Hablan de un empleo temporal y de precariedad en la autoridad portuaria. Cuéntenos, ¿qué es lo que se reclama? A ver, es algo genérico en muchas administraciones de toda España, no es algo específico de aquí, pero lo que más sé es de puertos, obviamente, y del puerto de Ferrol. En puertos hay unas 300 personas que tienen sentencias favorables, improcedencia, en el despido, readmisión, quedan como indefinidos no fijos a la espera de que haya plazas. En este caso hay puertos que tienen, como te decía antes, diferentes departamentos. Aquí en Ferrol han denunciado 8 o 9 compañeros de la Policía Portuaria, y se trata de que antiguamente, hace años, eso nuestra legislación no lo recogía como un fraude de ley. Pero después de un par de sentencias de la Unión Europea, donde instaban al gobierno español a adecuar su legislación para que no se ejerciera, por así decirlo, un abuso en las contrataciones temporales para cubrir puestos, nosotros le llamamos estructurales. Vendría a decirse que realmente hay una necesidad de cubrir unas plazas fijas, pero por los recortes presupuestarios no se han cubierto, y entonces se utiliza la temporalidad. Cuando la temporalidad se utiliza en exceso, los jueces, en principio, viendo estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los últimos 2 años están fallando de forma favorable para los trabajadores. A ver, hay que dejar trabajar a los juzgados de Ferrol, pero bueno, somos optimistas en cuanto al resultado. Me comentaba que son 8 personas las que están ahora en estos juicios, pero que hay más afectados. Sí, podría haber más. A ver, los casos habría que mirarlos contrato a contrato y, pues como te decía, no hay una ley en la que si se cumple un artículo sí, si no se cumple no. Requiere de que los abogados revisen esos contratos y veas un poco una comparativa. Pero bueno, tenemos muchos ejemplos en los puertos, como he dicho antes, y lo que estamos negociando en Madrid con Puertos del Estado, con el Ministerio de Fomento, con Hacienda, es el adaptar en la Ley de Presupuestos Generales del 2018, el adaptar una partida para acometer una oferta extraordinaria y que el sector de puertos venga recogido
con una oferta extraordinaria, igual que se ha hecho con otras administraciones en el 2017. Justificación, no solamente porque tengamos siempre saldo positivo, más de 200 millones de euros todos los años, uno tras otro, independientemente de si bajamos las tasas, de si se facilita el aumentar el tiempo de las concesiones, da igual, siempre estamos siendo positivos, aumentamos números en cuanto a volumen de mercancías y lleva parejo pues, lo que es a final de año el que salgan esos 200 millones de euros y por encima, pero sobre todo por la necesidad de plantilla. Entonces, ¿de dónde radica el problema? Porque si hay dinero, se es muy eficiente, se lleva bien, y si hay ese dinero para poder llegar a contratar a alguien porque da buenos resultados, ¿por qué no se hace? ¿Dónde está el problema? A ver, exactamente. No tiene la capacidad de la Autoridad Portuaria de Ferrol, a día de hoy, aunque tiene su autonomía de gestión, no tiene capacidad para él mismo decidir cuántas plazas necesita y acometer esas contrataciones. Todo pasa porque Puertos del Estado las asigne, y a su vez Puertos del Estado tampoco tiene la autonomía para decidir si este año van a sacar 150, 200, 300 plazas o 500, sería a lo mejor lo que se necesitaría. Eso pasa por los presupuestos generales del Estado. Aunque puertos, los puertos de interés general, nos autogestionamos, nosotros agotamos nuestros recursos, pero también los generamos, con lo que no necesitamos que desde las arcas del Estado se nos ceda dinero, por así decirlo. Sí que tiene que venir recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuántas plazas se nos asignan. Estuvimos recortados como muchas otras administraciones, no se nos reconocía como una administración con un perfil, digamos, estratégico para la economía, cuando realmente sí lo somos, ¿no? El 80% de las exportaciones e importaciones en España, pues la gran mayoría pasan por los puertos, ¿no? Tanto de entrada como de salida, y en tránsito muchas veces, pues no te sabría decir el tanto por ciento, pero también es muy elevado. Mercancías en tránsito que van a otros países, y por la situación geográfica de España, digamos, aquí entre el Mediterráneo y el Atlántico, y entre el sur de Europa y el norte de África, pues es muy interesante, ¿no? Se desbloqueó esa congelación el año pasado, en el 2017, en el 2016 hubo 110 plazas para todos los puertos, incluido Puertos del Estado, que está en Madrid, de las cuales 2 vinieron para Ferrol, muy exiguo y suficiente, pero bueno, estando, como me ha tocado ver, situaciones en otros puertos están como nosotros también. O sea, aunque en otro puerto hayamos visto que le han dado más plazas, pues a lo mejor es que también ha tenido más necesidades. En todos hay muchas necesidades. Y el año pasado, 2017, de 145, 148 plazas, hemos recibido aquí en Ferrol 4. Con lo cual, nuevamente insuficiente. Pero se va poquito a poco consiguiendo algunas plazas. Se van consiguiendo algunas plazas, pues eso, porque están entendiendo, sobre todo desde Fomento, que tenemos razón, que nuestro sector es estratégico, generamos mucha riqueza en nuestro entorno, la comarca y incluso mucho más allá, lo que le llamamos en puertos el hinterland, influye pues, desde el carbón que se lleva a Aspontes a mercancías que van a la península o incluso a otros países. Luego hay mercancías que se mueven, que vienen a hacer aquí una parada y luego van a otros puertos, que son mercancías en tránsito, menos aquí en Ferrol, pero en otros puertos sí que es significativo.
y bueno, el tráfico ha crecido, el tráfico terrestre también ha crecido en el puerto, nuevas mercancías, se diversifica, se potencia nuestras, ¿cómo te diría? Tenemos potencialidades, ¿no? Y cosas de tráficos cautivos, ¿no? Como puede ser el carbón o el gas, ¿no? El gas, teniendo una regasificadora, pues tiene que venir gas y salir gas. Entonces se ha reforzado y parece que tiene buenos visos de seguir avanzando. El carbón lo mismo, con esta reestructuración y reforma en la planta térmica de Aspontes, pero luego no quita que otros tráficos menores pues están también sufriendo mejoras considerables, y tráficos, digamos, a prueba, que han venido en los últimos años, pues se han asentado en nuestro puerto. Por otro lado, habla de esa alta tasa de temporalidad. ¿Cómo se podría reducir la tasa? ¿Qué es lo que se tendría que hacer exactamente? ¿Y cómo ve esta situación el presidente de la autoridad portuaria, José Manuel Vilariño? A ver, la situación, ¿cómo se puede revertir? Pues con plazas de oferta pública, eso es lo primero. No vienen plazas de oferta pública o no vienen las suficientes, eso nos está pasando en todos los puertos. Estamos ahora mismo negociando una oferta extraordinaria, tenemos el ok, digamos, está con nosotros Puertos del Estado, el resto de sindicatos, por supuesto, y Fomento entiende también que después de tantos años de austeridad en el tema económico, que luego hablaremos del tercer convenio, y también en esos recortes de plantilla, porque aquí se nos ha muerto gente, desgraciadamente, se nos ha jubilado gente y se han amortizado esas plazas. Y al contrario, ha subido nuestras funciones, tenemos más funciones, más trabajo, por lo cual tenemos que multiplicarnos. ¿A mayores de qué se puede hacer? Pues en estos contratos temporales, si los juzgados van reconociendo esos posibles fraudes de ley o supuestos fraudes de ley, tenemos claro que para nosotros sería inaceptable una indemnización y despido. Más cuando en los últimos años, en el último año y medio, en los puertos, vista la necesidad que hay, no se proceden a indemnizaciones con despido. ¿A qué situación pasarían esos compañeros y compañeras? Estamos hablando son muchos casos en los puertos. Pasan a una situación de indefinido no fijo, que es lo que se marcó, ¿no?, desde la Unión Europea, a la espera de que salgan plazas. En el momento en que salga una plaza, que es la que está ocupando esa persona, pues está obligado a presentarse, por supuesto, y a aprobarla. Si no la aprueba y la aprueba otra persona, pues ahí sí que la perdería, por supuesto. No tiene la propiedad de esa plaza. Entonces, sí que, mientras tanto, tenemos la seguridad de que esa persona y esa familia van a tener y su familia van a tener, pues, oye, un trabajo, un medio, ¿no?, de subsistencia, y además, pues, oye, tenemos la plantilla, no la suficiente, porque seguimos estando en déficit de plantilla. Ya te digo, hay otros departamentos que también necesitan plantilla, pero bueno, para paliar un poco la situación sí que nos vendría muy bien. Por otro lado, como habías comentado anteriormente, a finales de noviembre creo que se produce la primera reunión de la mesa de negociación de ese convenio. Cuéntanos cómo va la cosa. Bueno, se hizo una primera reunión, efectivamente, a finales de noviembre, de la mesa negociadora del tercer convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. En ella, es, por así decirlo, preparatoria, y la primera medida que se toma es la de prorrogar el convenio, que pues llevamos más de 12 años con el mismo convenio, prorrogarlo hasta el 31 de diciembre del 2018 para tener un marco
jurídico de amparo para las plantillas de puertos mientras se negocia el convenio. ¿Qué tenemos sobre la mesa a día de hoy? Pues muchas cosas. Aumentar el catálogo de ocupaciones, porque hay situaciones que nos han venido nuevas que en el año 2004 no teníamos, y en estos últimos años pues ese aumento de funciones, el cambio en la ley de puertos, se nos asigna incluso a las autoridades portuarias el control y gestión del medio ambiente en las aguas portuarias. Entonces imagínate que tenemos que controlar y gestionar cualquier vertido que haya en las aguas portuarias. Aquí en Ferrol pues se nos han dado situaciones a las que hemos tenido que ir, tanto por tierra como por mar, a controlar luego y verificar que efectivamente hay una contaminación. También queremos formarnos para poder hacer una recogida de muestras y que tenga validez jurídica. No cualquier persona puede hacer una recogida de muestras de un vertido. Luego también en los controles de accesos ha habido un cambio, porque la entrada al puerto de los trenes, hemos aumentado muchísimo la entrada de ferrocarril en nuestro puerto. Esa entrada antes la llevaba Adif, pero ahora por ley, digamos que en ese interfaz que hay entre lo que es fuera del puerto y dentro del puerto, pasa a ser de nuestra competencia, y luego todo lo que hay dentro del puerto, todas las vías y el control ferroviario se van sumando. Entonces, en el catálogo de ocupaciones no tenemos la figura del personal ferroviario. Tenemos en Ferrol 2 compañeros, un jefe de equipo de taller y un jefe de servicio de la Policía Portuaria, que realizan esas funciones. Se fueron a Madrid a realizar unos cursos de ferroviario, unos cursos muy complicados, muy técnicos, y están realizando esas funciones del control de las operaciones de ferrocarril a la entrada y dentro del dominio público portuario, pero realmente la autoridad portuaria no les puede pagar un euro, porque esa función no viene como tal en el catálogo de ocupaciones. Entonces, ahí sí que estamos de acuerdo los diferentes sindicatos y puertos del Estado y Fomento en que tiene que haber unas nuevas ocupaciones, como serán esas. Luego el control del tráfico marítimo también se nos aumentó por ley, y también tenemos que prepararnos para eso. En las torres de control se tiene que hacer una labor de ese control y gestión del tráfico marítimo, coordinar las diferentes maniobras, gestionar los atraques y desatraques, que aunque ya hacemos parte de ese trabajo, pues el que por ley se nos encomiende el control de tráfico marítimo así en genérico, implica el asumir otras funciones. Luego ha habido también un aumento en cuanto a requerimientos administrativos. Nuestro personal administrativo en el edificio de la Autoridad Portuaria y en otros edificios que tenemos con ese personal administrativo, el tener una sede electrónica para que cualquier usuario, cualquier ciudadano pueda realizar trámites administrativos con la autoridad portuaria, requiere de que han tenido que, además de hacer su trabajo, formarse, prepararse, incluso llevar a cabo la instauración de aplicaciones informáticas junto con esos técnicos que vienen a preparar los equipos informáticos y todo pero luego para que sea operativa tienen que estar los compañeros y compañeras de administración, digamos, a pie del cañón, para adecuar al trabajo. No es lo mismo esa aplicación en un puerto que, no sé, que en un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertos procedimientos que son muy básicos para nosotros, porque los vemos día a día, pero que cualquier cambio en ellos te implica una situación de impasse, por así decirlo, interdepartamental, en el que pues, oye, tenemos que coordinar diferentes departamentos, y es una labor la que hacen los compañeros de administración
pues muy loable, sobre todo por eso, porque además de su trabajo tienen que asumir a veces otras funciones que desbloquean y que hace que hayamos sido pioneros dentro de puertos, ¿no? A la hora de que nuestra sede electrónica funcione, de que por vía telemática cualquier ciudadano pueda realizar ciertas, digamos, funciones, ¿no? O tener que esa barrera que parecía, ¿no? Que no, tengo que ir personalmente al registro de autoridad portuaria a registrar un documento, una pregunta, una queja, una sugerencia, una demanda, pues eso todo ya se puede hacer por vía telemática. Lo que estamos viendo claro que son numerosas las funciones que se llevan a cabo y que hace falta personal y que esperemos que este año con estos convenios colectivos, con esos juicios que se llevan adelante para evitar esa precariedad que existe, se consigan. Fran Pena, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto y que nos hayas comentado y que hayamos podido conocer un poquito mejor las funciones que se llevan a cabo en el puerto. Muchísimas gracias. Bueno, yo para despedirme quería darle las gracias a los compañeros y compañeras, porque en las diferentes asambleas al final lo que nos ocupa y nuestra función es llevar su voz, ¿no? Nos gustaría tener una mejor interlocución con la autoridad portuaria, con lo que es el equipo directivo, porque entendemos que hay situaciones que colaborando y coordinándonos en nuestras acciones seríamos capaces de sacarlas adelante, y desde aquí los insto a eso, no yo, sino la plantilla, ¿no? Hay que sacar tiempo para atender a la plantilla, para relacionarnos, para buscar un punto de comunicación común, tender puentes y no se puede estar 3 meses sin una reunión, o incluso pues que tengamos que recurrir a que esos compañeros tengan que ir al juicio, que nos encontremos con dudas en si los van a readmitir, si los van a indemnizar, cuando para nosotros es algo vital y que además, después de los ejemplos que os he comentado de otros puertos, pues para nosotros no tiene cabida otra solución. Con este llamamiento entonces terminamos esta tarde, esperamos que llegue y que llegue a buen entendimiento y que por fin se consiga y que vaya todo por su cauce. Muchísimas gracias por venir, Fran. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.tvferrol.es, también a través del canal a la carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.